Bueno. Primera, variable flujo. Consumo, exportaciones, variación de existencias, ventas de bienes finales. 2. ¿Cuándo se mantenían constantes? El coeficiente de reservas que mantiene el Banco Central y la base monetaria. ¿Qué pasaba cuando la relación entre efectivo y depósitos, o sea, aumenta, ¿sí? Y la respuesta correcta era que disminuye por la decisión del público de mantener dinero fuera del sistema financiero. 3. En los datos del presupuesto público, bueno, ahí daba ciertos datos y les leo directamente la opción correcta y cómo tenía que buscar en los datos para elegir esa opción. La opción correcta es: al comienzo del siguiente periodo, los intereses y la deuda serán mayores, porque el déficit fiscal es 8. Bien, entonces, si hay déficit, sí o sí necesariamente en el periodo hay que tomar deuda. Por lo tanto, al siguiente periodo se inicia ya con una deuda mayor. Aunque se cobre la misma tasa de interés, tanto la deuda como los intereses que habrá que pagar en el próximo periodo van a ser mayores, ¿sí? Entonces, esa era la opción correcta. Ahora, ¿cómo sabía que era 8%? Bueno, porque me fijo en el déficit primario, gasto primario es 20, la recaudación, o sea, los impuestos y todos los ingresos es 15, ahí ya tengo un déficit primario de 5, 20 menos 15. Y por otro lado tengo los intereses, que también es otro gasto, el gasto financiero, que son intereses pagados por 3. Entonces 5 de déficit primario más 3 de intereses me da 8, o 8% del PBI. Bien. Bueno, porque arriba el enunciado decía que era como porcentaje del PBI. Por eso las dos posibles respuestas estaban en porcentaje. Bueno, después el criterio de proporcionalidad. Se mantiene una relación constante entre el impuesto y el valor de la base gravada, en tanto que el universo de contribuyentes destina idéntica porción de su renta al pago del tributo, ¿sí? La igual proporción o igual porción no es lo mismo que igual cantidad. Igual monto es una cosa, igual proporción, estamos hablando de partes de un entero, de porcentaje, es distinto. Bueno, pero esa era la respuesta correcta. La empresa IRSA decide invertir por valor de 700 millones de dólares. El efecto esperado de esta decisión en la economía, y ahí había dos opciones. Será un aumento, se espera que haya un aumento de la demanda agregada y vía el multiplicador del gasto, un crecimiento del PBI. El presupuesto público, existen egresos o gastos no corrientes o de capital, egresos, ¿sí? Y acá la opción correcta era la devolución de un préstamo al Fondo Monetario o la inversión en construcción de infraestructura. Los dos son gastos no corrientes o de capital. Después la curva de Laffer es la relación entre los ingresos fiscales y la tasa impositiva óptima, ¿sí? Que indica cómo varía la recaudación al variar la tasa impositiva. Primero crece y después cae. La otra posibilidad tenía que ver con la inflación y el déficit, que eso era el efecto Olivera-Tanzi. Bueno, una de las siguientes operaciones no incrementa la oferta monetaria. Es decir, hay una de las tres opciones que no aumenta la oferta monetaria. Y la opción es venta de títulos públicos en el mercado abierto. Esa no solamente no aumenta la oferta monetaria, sino que al contrario la baja, por lo que hará subir la tasa de interés. En el modelo de las tres brechas, si el déficit del sector público es mayor que el superávit del sector privado, existirá necesariamente un déficit del sector exterior, ¿sí? La inflación 10. La inflación, según la teoría cuantitativa del dinero, se produce cuando la producción es de pleno empleo, los precios son flexibles, la velocidad de circulación del dinero es constante y el motivo para demandar dinero es transaccional.
Acá, por ejemplo, vemos algo que lo vamos a tener que volver a ver cuando veamos ahora, ISDM, las pendientes, ¿sí? Esto de demandar dinero para transacciones o demandar dinero por precaución. ¿Me están escuchando bien ustedes? Sí, sí, profe, se escucha bien. Ah, no, porque me dice insuficiente. Bueno, avísenme, por favor. Insuficiente calidad de la red. Bien. Bueno, y la otra, seleccione la opción que produzca un movimiento de la IS. La opción era un aumento de la inversión debido a una reducción de la tasa de interés. Esa era un movimiento en la IS. 12. La matriz insumo-producto se utiliza se aplica a la proyección de la actividad económica futura. En el supuesto que la demanda de dinero se muestre absolutamente insensible a la tasa de interés, la opción correcta de las tres será la misma, se muestra vertical, ya que, por ejemplo, el aumento del gasto fiscal no produce desplazamiento de la demanda agregada, sino que solo cambia su composición. La siguiente, dada la siguiente ecuación, el consumo, la renta igual a consumo autónomo más 0,70 por la renta disponible más la inversión más el gasto de gobierno, ¿sí? El total del gasto autónomo es 300. La inversión es 100, el gasto de gobierno es 150 y el impuesto es de 0,15. En el periodo siguiente, la tasa impositiva, la tasa de impuesto proporcional se eleva a 0,20 y la inversión baja a 80. Calcular el ingreso o renta del periodo 0 y el del periodo 1. ¿Sí? Y hay tres combinaciones de resultados posibles. La correcta era 740,74 y en el periodo 1, 636,36. La siguiente, una razón por la que la subida de las tasas de interés reduce los incentivos para invertir se halla en que muchas empresas deben pedir préstamos para comprar plantas y equipos. Pero ¿qué sucederá si toda la inversión se financia con propios beneficios no distribuidos de la empresa? La inversión se verá condicionada por la subida de la tasa de interés, puesto que subyace el concepto de costo de oportunidad en la decisión de inversión. La siguiente. En el caso keynesiano básico, la expansión de la demanda agregada provoca un aumento solo del producto. Y después acá venían las preguntas a contestar, a desarrollar un poco. Y una era, ¿qué le ocurre a la propensión marginal al consumo si se produce un desplazamiento no paralelo de la función rectilínea de consumo? ¿Sí? ¿Qué sucede simultáneamente con la propensión marginal a ahorrar? Y la respuesta para estar contestada, para ser considerada correcta, era que un desplazamiento no paralelo significa que bien o sube o baja, ¿sí? La pendiente y por lo tanto la propensión a consumir. Simultáneamente lo que va a ocurrir es que la propensión marginal a ahorrar también va a tener un desplazamiento no paralelo, pero al revés. Es decir, si la otra bajó, esta va a subir, ¿sí? Entonces un desplazamiento no paralelo de la función consumo significará una suba o una baja de la propensión a consumir y de la pendiente. Y simultáneamente una baja o una suba de la propensión marginal a ahorrar de su correspondiente pendiente. Y la última, déjenme porque la voy a leer directamente del foro, voy a leer dos respuestas, tenía que ver con cuáles son los riesgos de un elevado endeudamiento. La pregunta estaba en el foro, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que si hubiera algo que hay que contestar a desarrollar, seguramente antes va a aparecer como pregunta o en la tarea, o pedirles que lo contesten o en los foros. Bueno, acá van dos respuestas de dos grupos. Uno dice, menos acumulación de capital, impuestos más altos y mayores distorsiones económicas. Círculos viciosos que dificultan gestionar la política fiscal.
Se está obligando a generar un superávit primario igual al monto de los intereses pagados en el periodo para poder mantener constante la deuda. Disminución de gastos, política contractiva, política económica contractiva. Y otro grupo contestó, menos acumulación de capital, dificultad en la gestión de la política fiscal, círculo vicioso, aumento de impuestos, son costosos desde el punto de vista político y distorsiones económicas, ¿sí? Esas serán las respuestas para la última de las preguntas. Bueno, gente, preguntas en general, así acerca de estas respuestas. ¿Pudieron tomar apuntes? ¿Se dieron cuenta que era lo que la confusión o lo que no habían contestado bien? Bueno, aparentemente no. Entonces, bueno, vamos a continuar con... ¿Solo una consulta? ¿Cuántos Dale. puntos valían cada choice y las preguntas a desarrollar? ¿Puede ser? Mira, las preguntas a desarrollar, si estaban bien, 2 cada una. Y los choice, 1 punto cada uno. Ahí no hay mucho margen porque está bien o está mal, ¿no? Gracias. ¿Sí? Profe, una consulta. Para pedir la revisión de examen, ¿cómo hacemos? ¿Mandamos un mail? Sí, Perdón, un mensaje o... sí, es si yo le mandé las notas porque tengo yo acá el examen, ¿sí? Y entonces, bueno, se lo puedo mostrar, lo vemos juntos, o te puedo contar qué es lo que contestaste mal. Si la nota te la mandó el profe, le mandas un mensaje al profe y ven el espacio dentro del aula, dentro del horario, en el que te pueda explicar, pero no se trata de volver a resolver todo el examen, sino de pedir revisión, y en todo caso te dice cuáles son los puntos que están equivocados, o que lo veas, ¿sí? Yo ayer, con un poquito de dificultad, pero a una alumna, bueno, agarré la camarita y se lo fui mostrando, y quería verlo, ¿sí? Así que, bueno, no sé si hay alguien más que... Profe, por ejemplo, yo en la primera pregunta puse que cambiaba la pendiente y no me acuerdo otra cosa más. Entonces, como está incompleta, porque no la redacté tal cual lo dijo usted. Si está incompleta, ¿la toma como mal? ¿No es que tiene, en vez de valer 2, vale 1? ¿O cómo corrigen? Y bueno, mira, siempre vamos a corregir, yo por lo menos siempre voy a ser a favor del alumno, en el sentido de que si alguna parte ya está rescatable, ¿sí? A lo sumo pondremos incompleto, pero a veces ocurre que ustedes contestan con la misma pregunta. Entonces, bueno, escribieron algo, pero en realidad no escribieron nada de que sea una respuesta. Por ejemplo, si vos escribís, si la propensión, si la función consumo tiene un desplazamiento no paralelo, aumenta o disminuye. Y ahí solamente estás repitiendo la pregunta, ¿sí? Entonces eso la verdad que no se considera ni siquiera una respuesta incompleta. Porque, bueno, repetir la pregunta para armar una respuesta no es la idea, ¿no? Pero básicamente, digamos, es muy sencillo. Que si la función consumo tiene un giro, digamos, un desplazamiento no paralelo, significa que lo que se modificó es la pendiente, ¿sí? Y entonces, inmediatamente va a ocurrir lo mismo, pero en sentido inverso, con la función ahorro. Ya con eso estaría contestada. Decir sube o baja, y la otra simultáneamente baja o sube, ¿sí? Porque lo que estás indicando es que cambió la pendiente, cambió, digamos, la propensión a consumir, ¿no? O cambió la pendiente. Inmediatamente la otra va a ser al revés, ¿está? Esa sería la respuesta básicamente correcta. Yo me pondría a tomar apuntes, si no me acuerdo qué contesté, pero bueno, más bien las dudas tienen que ver con que, bueno, yo sé lo que contesté,
me pasaba ayer con un alumno, sé lo que contestó y bueno, entonces era interesante ver cómo llegó a ese resultado, era un ejemplo numérico, una opción de un número, y bueno, cómo lo entendió, pero él se acordaba que contestó, ¿sí? Entonces, vos fíjate que acabo de decir la respuesta. Si no te acordás, tendría que por ahí pensar que tendrías que repasarlo, eso. Bueno, y ya les digo, si son los del primer turno, que es el de las 2 de la tarde, los tengo acá, me mandan un mensaje y vemos si hoy o en otro momento se los puedo mostrar o decirles cuál era el error. Pero lo más importante es que ustedes tomen apuntes y ustedes tengan claro cómo había que contestarla. Bien. Bueno, acá Leo, hay una pregunta. ¿El segundo parcial se sabe algo? ¿Será presencial o virtual? Bueno, por ahora lo mismo que contesté. Sabemos las fechas y que es virtual. Ustedes saben que las cosas pueden cambiar, se puede habilitar directamente todos los espacios, pero aparentemente en la primera reunión se decidió esta cátedra que era el primero, iba a ser presencial, en otras cátedras, otras materias, se decidió que el primero iba a ser virtual, pero bueno, el segundo por ahora es virtual. Si no es así, lo sabrán y lo sabremos antes, porque es un poco distinto, sobre todo el segundo, y hay que tener en cuenta que por la cantidad que son y hay que corregirlos más rápido, porque ya estamos terminando, ¿sí? Tienen que saberlo para el recuperatorio, la nota, ¿no? O si promocionaron, bien. Entonces, el segundo, por ahora es virtual. Si no fuera así, si se empezara a hablar, les avisamos. ¿Cuánto tiempo hay para resolver qué? Vanessa, me preguntas cuánto tiempo hay para resolver qué. El parcial virtual. Bueno, mira, nosotros de la experiencia que fuimos recogiendo este año y medio, todos los parciales, etcétera, con una hora sobraba tiempo y la cantidad de preguntas era la misma, 20. Es decir, en una hora todos ya habían entregado, habían revisado y habían entregado. Y era un poco más largo porque acá tuvimos que tratar de economizar hojas, pero todos en una hora súper habían terminado, con tiempo suficiente. ¿Sí? Así que, por eso, digamos, cuando ustedes me preguntaban sobre el parcial antes, yo les decía, bueno, si virtual eran 20 choice o 20 entre choice y preguntas, y en una hora fue más que suficiente, te digo, no solamente acá, sino en otros cursos y en otra universidad. No debería ser ningún inconveniente presencial, no debería haber mayores diferencias, ¿no? Porque ahí no tenés tampoco el problema de que se corte internet y eso. Bueno, pero bueno, todavía no está hecho, ¿sí? Cuando vayamos llegando les vamos a ir avisando. Bueno, ¿les parece que continuemos con ISLM? Dale. ¿Sí? Bueno, yo no sé, les pregunto, ¿llegamos a ver trampa de la liquidez? Sí, lo vimos. Lo vimos, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es un libro que ustedes ya tienen, que lo tienen en forma de escaneado, ¿sí? Que lo compartimos, y vamos a ir mirando los casos primero más simples, después les muestro el otro libro, ¿sí? Para que vayamos viendo. Y tengo después preparado en el foro algunas actividades que no hicimos la vez pasada, algo de la trampa de la liquidez y un choice.
sobre ISLM, ¿sí? Cuando la actividad dice grafique, si estamos así en forma virtual, quizás por acá pueden hacerlo, mandar una foto, qué sé yo, pero en el foro no permite pegar directamente un gráfico. Entonces lo que hacemos es que describan, igual ahora en su cuaderno, hacen el gráfico y lo que hacen es describir. Desplacé a la derecha la LM, desplacé para arriba a la IS, me quedó la renta más alta y la tasa de interés más baja. Entonces describo cómo me quedó el gráfico, ¿bien? Bueno, ahí vamos. Vamos a compartir entonces, que ustedes ya lo tienen. Y que está en la página 134 o antes. Quería mostrar estos que son, ya vimos IS por un lado, LM por otro. Bueno, recordamos que el modelo ISLM lo que hace es mostrarnos en principio en conjunto cuál es el punto de equilibrio conjunto. Entonces, siempre que me hablen de equilibrio conjunto, de equilibrio simultáneo de todos los mercados, me están hablando del modelo ISLM, ¿sí? Donde se recogen lo que tenga que ver con los mercados de bienes, todos los puntos de equilibrio están en la IS, y todo lo que tenga que ver con equilibrio en los mercados financieros en la LM. Las dos condiciones de equilibrio que dan origen a esas relaciones van a ser, estoy buscando, creo que este es el primer ejemplo. Vamos primero con los gráficos, ¿sí? La vez pasada creo que hicimos el ejemplo numérico, pero bueno, ahora quiero que trabajemos un poco con los gráficos. La LM, la condición de equilibrio que da origen a la fórmula algebraica, es oferta monetaria igual a demanda monetaria, lo cual implica, sí, solo sí, hacemos la doble flechita, que la oferta de bonos será igual a la demanda de bonos. Por eso decimos, son equilibrios en los mercados financieros. Y todos los puntos de la LM cumplen con esa condición. La LM es una relación, está formada por esos puntos que cumplen con esa condición de equilibrio, pero la LM, o sea, la letra L y la M, no forman parte de la fórmula, ¿bien? A tenerlo en cuenta. Tiene pendiente positiva. Bien. Acá vamos a tener una primera representación que va a ser que hay una expansión monetaria, ¿sí? Ya vimos expansión monetaria cuando hablamos del Banco Central, también cuando hablamos de la LM, pero ahora lo que estamos viendo de nuevo es cómo queda el equilibrio. Entonces, lo otro que permite ver el esquema ISLM es cómo se modifica el equilibrio, ¿sí? La economía tenía un equilibrio en A, un equilibrio simultáneo, conjunto de todos los mercados, y ahora pasa a otro equilibrio. Si se trata de algo monetario, de alguna medida, algún cambio, algún evento, uso la LM. Como es expansivo, es decir, va a aumentar la oferta monetaria por cualquiera de las operaciones que ya vimos, desplazo para este lado, ¿sí? Y me queda esta nueva LM' con las líneas segmentadas. ¿Por qué la flechita hacia abajo? Hagamos la flechita hacia abajo, o no le hacemos flechita, pero la desplazamos para la derecha. Una expansión es una más alejada del origen, ¿bien? ¿Por qué la flechita hacia abajo? Porque en general los efectos de una expansión monetaria son mucho más rápidos, sobre todo enseguida se notan en la tasa de interés. Aumenta la oferta monetaria y enseguida, en un par de días, en un día, se va a notar, una semana, se va a notar en la tasa de interés. De ahí la flechita hacia abajo, ¿sí? Pero ustedes van a decir, bueno, ¿qué más da si es para la derecha, que sea la flechita horizontal o que sea vertical? Bueno, porque para la LM se usa la flechita vertical y para la IS se usa la flechita horizontal. Entonces, si, por ejemplo, no me dice que haga el gráfico, por ahí en el examen me dice que haga el gráfico, pero por ahí no me lo dice, entonces yo lo hago en un cuaderno y puedo explicar que se desplazó la LM, que ahora aumentó la cantidad de dinero, la oferta monetaria, se desplazó la LM
hacia la derecha o hacia abajo por la derecha. Bueno, y la otra pregunta que es lo más común en el esquema del modelo ISLM es ¿cómo quedó después de esto el equilibrio conjunto, el equilibrio simultáneo? ¿Sí? Entonces, noten que hay un antes y un después. El antes o la situación inicial es A. Y las dos líneas que son continuas. Y la situación final es A', después que ocurrió la expansión monetaria. Y entonces lo que me está preguntando, cómo quedó el equilibrio, qué efecto tuvo en el equilibrio conjunto, yo tengo que contestar describiendo qué pasó con la renta o producción y qué pasó con la tasa de interés. Entonces, mi respuesta va a decir que en el nuevo equilibrio la renta creció o el producto creció y la tasa de interés bajó. ¿Sí? Y ahí está contestada. Acá leemos entre paréntesis que esta LM está representada una expansión monetaria porque dice que hay M dividido P es mayor en la segunda situación, o sea, M' sobre P es mayor que M sobre P. ¿Se ve bien o lo agrando un poquito? ¿Se ve bien esto? Profe, si puede agrandar un poco. Entre corchetes, bien. Está medio borroso. Bueno. Lo que pasa es que, ¿viste el escaneado? Cuando lo tratás de agrandar, a veces se pone borroso. Bueno, un pelito, vamos a ver si podemos. Este lo tiene, es el que tiene en Blanchard, Pérez-Henry del 2000 hasta el capítulo 25. Bueno, hay, pero se me fue acá, de acá arriba es. A ver, un poquitito más, aguanta. No. Bueno, ahí está. ¿Qué es M sobre P? M es la cantidad de dinero. Acá M' quiere decir es lo que aumentó la oferta monetaria, la expansión. Y M es la cantidad que había originalmente, ¿sí? Si hiciéramos el mercado monetario, tendríamos dos M, una M y una M', que es mayor. ¿Por qué está dividido por P? Porque son los saldos reales. Está dividido, es una variable en términos reales. No es cantidad de billetes y monedas o cantidad de dinero nominalmente, sino dividido por el índice de precios, ¿sí? Porque, entre otras cosas, lo que nos enseña, lo que tiene que ver con la demanda de dinero, es que las personas demandan saldos reales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo habitualmente para hacer una compra retiro 1.000 pesos, ¿sí? Es porque voy a comprar bienes por valor de 1.000 pesos. Si hubo un aumento, entonces yo voy a demandar más billetes, no 1.000 pesos, ¿sí? Voy a demandar la cantidad necesaria para que el poder adquisitivo me permita comprar los mismos bienes que antes, 1.000. Por ejemplo, 1.500 porque voy a comprar la misma cantidad de bienes que antes compraba con 1.000. A eso se refiere con saldos reales. Cuando está dividido por P, entonces la idea es que lo que importa es los saldos reales y no la cantidad nominal de dinero. Bueno, vamos a este segundo. Bueno, que tenemos acá, acá hay unas medidas combinadas, que es como más frecuente vamos a encontrar, una combinación de medidas, incluso a veces más de una medida monetaria, pero seguramente vamos a encontrar una medida fiscal y una monetaria. En este caso hay una contracción fiscal y una expansión monetaria, ¿sí? Me podrían haber dicho, en lugar de decirme así, contracción fiscal, me podrían haber dicho reducción del gasto, reducción de las transferencias, aumento de los impuestos. Entonces yo me doy cuenta que es algo fiscal y que está contrayendo. Y para la parte monetaria me podrían haber dicho baja del encaje, emisión, otorgamiento de crédito a los bancos. Cualquiera de esas
me doy cuenta que es una expansión monetaria. Bueno, ahora vamos a representar, porque queremos saber cómo nos queda después de esta combinación de estas dos medidas. Y lo que hacemos es, la contracción fiscal, bueno, para lo fiscal uso la IS. Entonces acá tengo la IS original, continua, y desplazo para la izquierda. ¿Ven cómo está la flechita horizontal? Es nada más que una cuestión de demostrar o señalar que reducir el gasto y aumentar los impuestos lleva más tiempo que lo otro, que la otra medida de política monetaria. Entonces es horizontal. Entonces para la IS se usa esa, pero a la izquierda, ¿sí? Contracción de la IS para el fiscal, contracción a la izquierda. Y ahora vamos a la parte monetaria. La parte monetaria es una expansión. Entonces, como en el caso anterior, va a bajar. Bien. Entonces, ahora la pregunta, bueno, ya está bien representado. Si no me da números, bueno, yo desplazo sí o sí la IS hacia la izquierda y la LM para la derecha o para abajo, por la derecha. Hasta ahí está perfecto. Ahora, si no me da números, va a depender de cuánto desplace. Acá se desplazó más la IS que lo que se desplazó la LM. Por eso, alguno de ustedes puede hacer un gráfico, este mismo gráfico, y le va a dar de una manera y a otro le va a dar distinto. Pero bueno, supongamos que lo hice, me preguntan cuál es el efecto en el equilibrio conjunto, ¿sí? Entonces el equilibrio original estaba en A. Y el equilibrio final va a estar en A', donde las dos, tanto la IS' como la LM', son líneas segmentadas, ¿sí? Pero donde se cortan hay un nuevo equilibrio conjunto, ¿bien? Todos los puntos de la LM' son equilibrios y todos los puntos de la IS' también son equilibrios. Entonces, donde se cortan va a ser el equilibrio conjunto. Entonces me pregunta, ¿cuál es el efecto final de estas medidas, de esta combinación de medidas? La respuesta tiene que decir que cambió la renta, en este caso bajó la renta, y también hubo una baja en la tasa de interés. ¿Bien? No da números. Bueno, otro a lo mejor desplazó más la LM y entonces le quedó, a lo mejor le quedó por acá, cortando a la altura que antes estaba el equilibrio en A, ¿no es cierto? Si desplazó menos la IS y le queda acá. O desplaza más la LM y le queda por acá. Total, que puede pasar que según desplacen mucho, desplacen poco, la renta vuelve a ser la misma que antes, ¿sí? Lo que sí va a pasar seguro que baja la tasa de interés. Entonces, va a depender el efecto final. Yo tengo que describir qué pasó con la renta, la nueva renta de equilibrio y la nueva tasa de interés de equilibrio. La combinación de ambas, tasa de interés prima y renta prima, es el nuevo equilibrio. Entonces, primero tengo que identificar cuál es el equilibrio final. La situación inicial es A. La situación final es A'. Tengo que identificar cuál es la situación final. Y segundo, ver los cambios que hubo. Y ahí veo, si no hay números, comparo. Esta era la renta antes, esta es la renta después. Esta es la tasa de interés antes, esta es la tasa de interés después. Y la respuesta entonces es describir cómo quedó el equilibrio final. Por eso también represento estas dos situaciones, la inicial y la final, sobre el mismo gráfico, sobre el mismo cuadrante, porque así puedo comparar el antes con el después. Bueno, a ver, vamos a ver alguno más. Bueno, acá tienen los desplazamientos, es decir, distintas combinaciones, como una especie de tablita, donde dice que baja, que sube, qué desplazo, con distintas opciones. Suba de los impuestos, reducción de los impuestos, aumento del gasto público, reducción del gasto público, aumento del dinero, reducción del dinero. Entonces, las primeras 4 van a ser fiscales y las últimas 2 van a ser monetarias, ¿sí? Por eso, acá se va a mover la IS, pero no la LM. Y en este caso no se mueve la IS y se mueve la LM, ¿bien? Entonces ahí está conceptualmente.
Bueno, vamos a este ejemplo, al que le interese también puede leer, se trata de el momento en el que Alemania estaba dividida, Alemania del Este y Alemania del Oeste, y que se unificó. Que se unificó significó una serie de ajustes, entre ellos, por ejemplo, unificar la moneda o tener un tipo de cambio común que no perjudicara, ¿sí? Según comentaban los especialistas en este tema, se tuvo que elegir un tipo de cambio que en realidad la Alemania que estaba más desarrollada, la Alemania que no era comunista, tuvo que perder una cierta cantidad en su moneda, en el intercambio, ¿no? Salió un poco perdiendo en ese, pero lo que hubo que hacer es unificar, homogeneizar medidas de política monetaria, política fiscal, los mercados de bienes, los mercados financieros, etc. Entonces, la unificación acá se ve representada, por un lado, por un aumento que va a significar un aumento del mercado de bienes, de todos los equilibrios, de hecho, porque hay es más amplio el mercado de bienes, pero también es más amplia la producción. Al unificarse hay más. Y se representa hacia la derecha. Y por el otro lado, la LM, ahí tuvo que haber un ajuste de una contracción monetaria. ¿Bien? Entonces, acá usamos la IS para lo que tenga que ver con el mercado de bienes, si se tomó alguna medida, a ver si lo dice acá porque no lo recuerdo. Bueno, aparentemente tiene que ver con el hecho, la decisión de se amplió, digamos, hubo un crecimiento porque se ampliaron los mercados de bienes. Y algunas medidas, me imagino que también algunas medidas fiscales para tratar de equiparar, porque había un cierto desbalance entre ambas economías. Entonces eso se representa horizontal, desplazamiento para allá de la IS. Pero por el otro lado, una contracción monetaria, ¿sí? Y el nuevo equilibrio entonces lo tengo acá en A'. De nuevo, después el equilibrio quedó acá, decimos, subió la renta o la producción o un crecimiento del PBI y también subió la tasa de interés. Bueno, a ver si hay algún otro ejemplo por acá. Estamos tratando de repasar y sacarnos todas las dudas, practicar lo que tenga que ver con la mecánica de los gráficos, ¿sí? Porque la mecánica de los gráficos nos orienta para saber cómo queda el equilibrio, cómo afecta en forma conjunta una medida. Bueno, acá hay una contracción monetaria, no sé si ya la vimos, creo que vimos expansión monetaria, ¿sí? Entonces, contracción monetaria quiere decir suba del encaje, no otorgar préstamos, venta de bonos o venta de divisas, cualquiera de ellas va a hacer quedar acá la LM' acá. Al comienzo estamos en el punto, todavía inicialmente estamos en el punto de equilibrio A, y lo primero que ocurre con la contracción monetaria es se desplaza la LM. Esto gráfico, pero lo que pasa en la economía, la explicación económica, es que la contracción monetaria hace subir la tasa de interés. Para este nivel de renta, que va a ser este nivel de, inicialmente que había, de consumo, el consumo, la inversión dependen de la renta, para este nivel de renta la tasa de interés es muy elevada. Fíjense que la tasa de interés estaba por acá, el nivel de renta que daba equilibrio con en los mercados financieros, en los mercados de bienes, combinaba con esta tasa de interés inicial, más baja. ¿Sí? Esta renta entonces es, digamos, es la combinación con esta tasa de interés. Ahí es un punto de equilibrio conjunto. Esta renta con esta tasa de interés que está acá arriba
no es un punto de equilibrio en todos los mercados, ¿sí? Va a ser un punto de equilibrio en el mercado de financiero, mercado de dinero y de bonos, pero no así en el mercado de bienes, ¿sí? Entonces va a haber demasiada renta para esa tasa de interés tan elevada. Y este pasaje de A segunda, de este punto que está acá, con la renta inicial, hasta A', que ahí sí hay un equilibrio de conjunto en todos los mercados, ocurre porque lo que va a ocurrir es que como hay una tasa de interés muy elevada, algunos van a dejar de invertir, van a dejar de ir a pedir préstamos o fondos a los mercados de bonos, se van a suspender sus decisiones de inversión, por un lado, y también el resto de la economía. Entonces, la tasa de interés va a hacer que ajusten, por ejemplo, quienes tengan, toda persona va a tener su riqueza financiera en lo que se llama como una cartera o un portfolio, y vamos a pensar simplemente que tiene dos tipos de su riqueza financiera con dos tipos de activos. Por un lado tiene los bonos, que le dan una renta, y por el otro lado tiene el dinero, la liquidez, que no le da renta, pero que le da liquidez, puede pagar inmediatamente, cancelar en forma inmediata una compra. Entonces, cuando está en el punto A, cada uno de los que tienen una cartera, un portfolio, lo que va a hacer es reconsiderar la composición. O sea, va a mirar su composición, por ejemplo, tenía 50% de bonos y 50% de dinero. Y va a decir, bueno, la tasa de interés subió bastante, muy interesante, y sería interesante tener más bonos, o bien pensar que teniendo dinero hay un costo de oportunidad que aumentó. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la composición. Si antes tenía 50 y 50, ahora voy a preferir tener 80 y 20. 80 en bonos, porque dan una tasa de interés más elevada. Bien, entonces esta suba en la tasa de interés va a hacer que no haya equilibrio al comienzo y haya una recomposición o una elección de cambiar la composición de cartera, revisar los planes de inversión, los proyectos y tomar algunas decisiones hasta que se encuentre este pasaje. Estas flechitas así están indicando que van a reducir el nivel de renta, esto que yo estoy contando de recomposición de la cartera, con la riqueza financiera, y de decidir a lo mejor si tenía un proyecto de inversión y iba a pedir un préstamo, no hacerlo. ¿Sí? Entonces básicamente podríamos pensar en dos decisiones. Una, tenía pensado, ya tenía gestionado un préstamo en el banco, sube la tasa de interés. Cancelo el pedido del préstamo, cancelo el proyecto. Y la otra decisión, los que tienen los bonos, quieren tener más bonos, porque la tasa de interés subió. Entonces eso va a ser una recomposición que al principio, ¿dónde empezó? Empezó en el mercado monetario, con una contracción monetaria, pero tuvo repercusiones, es decir, se fue transmitiendo en estas dos decisiones que les comento, y termina impactando también en el mercado de bienes. Bien, termina habiendo una renta menor, una tasa de interés que no es tan baja como la que había antes, pero no es tan alta como al comienzo. Entonces acá llegamos de nuevo al equilibrio, pero el proceso es justamente sintetizando el siguiente, tratando de no usar como explicación el gráfico, sino qué es lo que pasó en la realidad en la economía. El Banco Central tomó la decisión de una contracción monetaria, sube la tasa de interés para los préstamos, el costo de oportunidad de tener dinero, y entonces empiezan a hacer decisiones como las que les mencioné. Esas decisiones van a hacer que se contraiga la economía, porque si alguien pensaba en contratar más personal porque pensaba invertir, ya no lo va a hacer. Y lentamente entonces estas flechitas van indicando cómo se van acercando a una renta menor a través de estas decisiones.
finalmente, cuando encuentra una combinación que tanto en el mercado financiero como en los mercados de bienes, de renta y de tasa de interés, la combinación acá va a satisfacer a las dos rectas, a la nueva LM y a la IS. Ahí de nuevo hay equilibrio. Entonces hasta ahí llegan los ajustes, hasta ahí llegan las decisiones de cambio. Estas flechitas están indicando estas decisiones de cambio y llegamos acá a A'. Entonces la contracción monetaria, si me preguntaran cuál es el efecto final en el equilibrio conjunto o simultáneo, voy a decir una renta menor y una tasa de interés mayor. Bien, y si me preguntaran cómo si llegamos a esa situación, es distinto de que si me preguntan que describa el gráfico. Si me dicen que describa el gráfico, digo, bueno, se desplaza hacia arriba la LM y va a seguir un sendero hasta que encuentre el equilibrio con la IS, la intersección con la IS. Esa es la explicación gráfica. Pero si me dicen que explique por qué pasó esto, ¿sí? La explicación tiene que ver con esto, ¿sí? Sube el costo de oportunidad de tener dinero, hay más rentabilidad en los bonos, eso hace que revisen los proyectos de inversión, la toma de préstamos, y todo eso va a ir reduciendo entonces la actividad económica y hasta que se encuentra un nuevo punto de equilibrio que es una nueva combinación de renta y tasa de interés. Que también es de equilibrio ahora, ¿sí? Es como, y aparte tendríamos que decir que esta LM ya no está vigente. La usamos nada más que para comparar, pero no está vigente ¿por qué? Porque ahora ya hay menos cantidad de dinero. Entonces la que realmente ahora refleja la situación actual es la LM'. Pero por eso las hacemos en el mismo gráfico. Lo que sí me tengo que acordar que esta ya no va más, ahora la que está vigente es esta, ¿sí? Para ver cuál es el punto de equilibrio final. El punto de equilibrio inicial era antes de que ocurriera el suceso, y este es el equilibrio final. Entonces, bueno, tengo que acordarme que esta está acá para comparar, pero ya no está vigente, la nueva es la que refleja la baja en bueno, y ahí hasta acá llegamos con este libro que está acá. Profe, Sí. ¿nos podría después pasar de qué página a qué página deberíamos leer de ese libro? Más o menos. Lo tenés ahí. A ver, espérate que lo cerré, lo abro de nuevo. Pero... O sea, no digo solo con este tema, en general, 162. de a Sí, 135 a 141 puso una compañera. Ah, bueno, está prestando atención. Igual tenés adelante, yo por eso les paso esto, porque a lo mejor en las fotocopias no lo tienen, que tienen el índice, ¿sí? A veces no me acuerdo la página, voy al principio que está el índice y busco el tema. Ok, Bueno, sí. ¿sí? Bueno, quería compartirles otro libro más, que tiene algo, está un poco más actual, y bueno, está hablando de la esto lo copié, esto lo tienen así, este apartado, o lo tienen en el foro, ¿sí? Junto con una pregunta. Pero quería mostrar algo más. No sé si está acá, las fórmulas. Bueno, entonces de acá explicamos la trampa de la liquidez. Está acá. Bueno, esto, mecanismo de transmisión. Es lo que estábamos viendo recién, Se llama mecanismo de transmisión. Miren, empieza variando la oferta monetaria. Se produce un ajuste de las carteras. Hay una variación de los precios de los activos, o sea, de los bonos, de las tasas de interés, también del costo de oportunidad de tener dinero. Entonces, el gasto se va ajustando a esas variaciones de las tasas de interés.
gasto en inversión, si subía la tasa de interés, baja el gasto en inversión, ¿sí? Compra de activos como los bonos, aumenta la compra de activos de los bonos. Y esto termina ¿dónde? En la producción. La producción o la renta se va a ajustar a esa variación que en principio es de la demanda agregada. Al principio se demanda menos bienes de capital, hay menos proyectos de inversión porque subió la tasa de interés. Y finalmente eso termina, menos impacta en la demanda agregada, pero eso termina impactando en la producción, en la renta de equilibrio. Y a esto se llama mecanismo de transmisión. ¿Por qué? Porque empezó con algo monetario y se fue contagiando a los mercados de bienes. Por ahí había una pregunta o un título en alguno de los archivos, pero bueno, es frecuente que digamos que hay una variable que se llama bisagra, o que es la que conecta los mercados financieros con los mercados de bienes, ¿sí? Y es justamente la tasa de interés. Noten que esta variación en la oferta monetaria no queda simplemente en los mercados financieros. Ese impacto, al principio lo veíamos por separado, las primeras clases, ¿no? Si sube la oferta monetaria, entonces baja la tasa de interés y ahí quedaba. Pero ahora que hemos integrado todo, vemos que no queda la parte monetaria, el mercado monetario ni de bonos. Que esto se va trasladando y tiene repercusiones hasta lo que se llama la economía real o los mercados de bienes, ¿sí? Y eso recién lo vemos cuando miramos en el modelo ISLM el equilibrio conjunto. Y a esto se llama transmisión porque transmite desde la parte monetaria, en este caso, a la parte de bienes. Bueno, después, trampa de la liquidez. ¿Qué se acuerdan que hablamos la vez pasada de trampa de la liquidez? Bueno, dijimos que tenemos dos versiones acerca de por qué se demanda dinero. Hay un enfoque que es que el dinero se demanda para transacciones dentro del marco clásico, teoría cuantitativa, donde la economía está en pleno empleo y todo el dinero se demanda para transacciones, ¿sí? Eso está reflejado en la fórmula en ese primer término con signo positivo, que es K por I. Y el segundo término, que es menos H por la tasa de interés, es el que va a reflejar la demanda para especular, ¿sí? A ver si lo encuentro. En la trampa de la liquidez, lo que ocurre, bueno, acá hay un ejemplo que está mostrando de Japón, bastante reciente, que está mostrando con datos que, bueno, la tasa de interés va bajando, cada vez va siendo más baja hasta llegar a cero. Entonces, eso es un dato empírico. Quiero buscar las fórmulas que ayer las... bueno, acá tenemos la fórmula, por ejemplo. Saldos monetarios u oferta monetaria. Esta es la condición de equilibrio de la ALM, ¿sí? De acá podemos despejar la ALM. Saldos monetarios es igual a K por I, va a ser la demanda para transacciones. Es decir, para hacer pagos y cobros, para comprar cosas, para pagarlas, o vender y cobrar. K va a ser la sensibilidad y la renta, porque sabemos que hay un signo K positivo, entonces la renta aumenta y hace aumentar la demanda de dinero. Pero K me dice cuánto, poquito, mucho, más o menos. K me va a dar la sensibilidad, la reacción que va a tener. Es positivo, en el mismo sentido. Sube la renta, sube la demanda de dinero. Pero, bueno, perdón, esto es la oferta, ¿no? Y esta es la demanda. Ahora tengo otra parte que me refleja la demanda que es para especular. O sea, no quiere el dinero para comprar algo, para comprar bienes, para comprar alimentos. No, lo quiere para especular. Y ahora vamos a ver en qué puede especular. Y entonces el signo es negativo, porque va a depender de la tasa de interés. Sube la tasa de interés, o sea, sube el costo de oportunidad de tener dinero, demanda menos dinero. Lo que me dice H justamente es cuánto menos dinero demanda.
Si sube la tasa de interés, baja la demanda. Pero H me dice cuánto, poquito, mucho, más o menos, ¿sí? Si H tiende a 0, sería el caso clásico, donde todo el dinero se demanda para transacciones. Entonces, la demanda de dinero se reduce a este primer término, acá por I. Y este, como H es 0 o está cerca de 0, desaparece. Entonces, en el caso clásico, la demanda de dinero va a ser vertical y va a ser igual a K por I, la demanda para transacciones. Tema que ya tenían en el parcial, tenían la pregunta acerca de cuando es insensible a la tasa de interés, es una línea vertical, ¿sí? Bueno, insensible a la tasa de interés quiere decir no es que no hay tasa de interés, es que H es 0, o está muy cercano a 0. Entonces este término se va y cuando tengo que graficar la demanda de dinero me queda algo vertical. Porque no hay sensibilidad, no hay respuesta en relación a la tasa de interés. Bueno, esto que está acá, el primer miembro es la oferta, ¿sí? Y esto segundo, la demanda de dinero. Esta es la condición de equilibrio de todos los puntos que pertenecen a la LM. Bien. El otro caso extremo, no el clásico, sino donde la demanda de dinero es muy sensible a la tasa de interés. Me doy cuenta por H, porque H toma un valor elevado, lejos de 0. Y si H toma un valor muy elevado, puede incluso tender a infinito. Si tiende a infinito, si cuando tendía a 0 o era 0, la demanda de dinero era vertical, cuando tiende a infinito, la demanda de dinero es bastante plana o es horizontal. ¿Sí? Repito, cuanto más se demanda dinero para especular, H toma un valor mayor. Y entonces de vertical va pasando a ser horizontal. Eso quiere decir que si es horizontal hay mucha sensibilidad a la tasa de interés, a las variaciones de la tasa de interés. Y en el caso extremo, que lo llamamos extremo porque es el que desarrolló Keynes, va a ser completamente horizontal. Bien, ese es el caso, cuando H tiende a infinito, ese es el caso de la trampa de la liquidez, donde todo el dinero que se ofrezca, esto es la oferta de dinero, sube, todo lo va a demandar, siempre se van a igualar, se van a corregir inmediatamente. ¿Sí? Como es muy sensible, las correcciones van a ser inmediatas. Entonces, el Banco Central o la Reserva Federal o quien sea, ofrece más dinero y todo ese dinero es tomado por la demanda de dinero por los agentes económicos. ¿Pero para qué lo quieren? No lo quieren para comprar bienes, no es para hacer transacciones. Lo quieren porque en el contexto en el que está pasando esto, en el que aumenta la oferta monetaria y aumenta la demanda entonces, o sea, toman, absorben todo lo que se les ofrece, que se está esperando, se considera que los precios están bajando y que entonces conviene esperar porque mañana bajan un poquito más. Se postergan las transacciones, se postergan las decisiones de consumo y de inversión. ¿Por qué? Porque mañana, si hay una tendencia a la baja, los precios van a seguir bajando, con el mismo dinero compro más. Entonces, cualquier cantidad que se ofrezca es tomada. Nada es demasiado. Todo lo van a absorber los agentes económicos, pero el motivo no va a ser transacciones, ¿sí? Como en el caso clásico. Esa sería la situación. Bueno, y esta es la fórmula de la IS, ¿sí? Repasémosla para recordarlo. La renta de equilibrio, acá despejó I, pero podría despejar la tasa de interés. Despejó I es igual a el multiplicador del gasto, paréntesis, A es el gasto autónomo, es decir, cada componente del consumo, de la inversión y el gasto de gobierno que es autónomo, está sumado acá en A. Y esta que está acá, B por I, es la parte de la demanda de inversión que depende de la tasa de interés. Entonces, tengo entre paréntesis el gasto autónomo y la parte de la demanda de inversión que reacciona a las variaciones en la tasa de interés. Y todo multiplicado por justamente el multiplicador. Ya con esto así, dispuesto así, podría trazar
la IS, ¿sí? Cualquier punto de la IS cumple con esto. Entonces, bueno, les voy dando valores ahí, porque acá hay dos incógnitas, le voy dando valores ahí, los demás son datos, y calculo la renta. También puedo despejar la tasa de interés, y estos son datos, le voy dando valores a la renta, y obtengo la tasa de interés. Con 2 puntos ya puedo trazarla. Pero esta sería la fórmula habitualmente como se presenta la fórmula de la IS, ¿sí? Entonces, todos los puntos que pertenecen a la relación IS cumplen con esta condición. Oferta de bienes igual a demanda de bienes. Que tanto el multiplicador como el gasto autónomo y esto vienen de reemplazar la demanda agregada y reemplazando, sacando factor común, pasando al primer miembro y terminamos trabajando la fórmula. Yo aconsejaría, si bien saben de dónde proviene, de dónde se deriva, oferta igual a demanda agregada, reemplazo la función consumo, la función inversión y la función y el gasto público, yo aconsejaría también saberse directamente esta fórmula, ¿sí? Saber que viene de trabajar esos términos, trabajarlos algebraicamente, con pasajes y sumando también, y saber el significado de cada uno. Multiplicador del gasto, gasto autónomo, parte del gasto de inversión que depende de la tasa de interés. Y acá en el primer miembro va a ser la renta, que sí o sí va a ser una renta de equilibrio para el mercado de bienes. Sí o sí va a cumplir con la condición para el mercado de bienes. No sabemos si va a cumplir también para el mercado monetario. ¿Bien? Para eso tendríamos que resolver el ejercicio, por lo menos a lo sumo el sistema de ecuaciones, a lo sumo igualar. Y lo mismo acá, esta es la condición de equilibrio de los mercados, de toda la relación, de todos los puntos que pertenecen a la curva, a la relación LM, y acá tenemos oferta monetaria o oferta de saldos reales, porque está P abajo, y tenemos primer miembro, demanda para transacciones, K es la sensibilidad, I es la renta, H es la sensibilidad a la tasa de interés, y I es la tasa de interés. Entonces, esto es demanda para especular, esto es demanda para transacciones. Algo para recordar, algo que me ayuda a memoria, es que si H es 0, la demanda de dinero y la LM son verticales. Entonces, esta asociación nos ayuda, ¿sí? Una demanda de dinero vertical me da una LM vertical. Y al contrario, si H tiene un valor muy elevado, entonces la demanda de dinero va a ser más horizontal o más plana y la LM también va a dar lo mismo, más plana. Bueno, quería ver porque yo había resaltado, no sé si hacia arriba o hacia abajo, había resaltado las fórmulas. Pero bueno, lo último que les voy a comentar es que esta idea de la trampa de liquidez, en su momento, cuando la elaboró y la dio a conocer Keynes, fue algo que él dijo que realmente no sabía si se había verificado en la realidad. A ver, yo resalté ayer. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, recién lo pasé, la fórmula de la demanda de inversión o el gasto en inversión. El total del gasto en inversión tiene dos componentes. En algún caso, como en el ejercicio del parcial, tenía B era 0. Pero en este caso, en general, tiene una parte autónoma y es una cifra que se invierte, por eso tiene la rayita arriba, y después otra parte que depende de la tasa de interés. Ahora, ¿cuánto depende de la tasa de interés? Bueno, eso nos dice B. El número de B nos dice qué tan sensible es la demanda de bienes de capital o el gasto en inversión a las variaciones de la tasa de interés.
¿sí? Pero siempre la tasa de interés va a funcionar en sentido inverso con respecto al gasto en inversión, ¿sí? Acuérdense que inversión es gasto en infraestructura, en bienes de capital, en maquinaria. Bien, entonces tenemos 3 parámetros que hay que recordar. B para la inversión, H y K para la demanda de dinero, ¿sí? Son 3 parámetros que son sensibilidad o elasticidad o reacción, como la queramos recordar, como nos resulte más fácil. Bueno, déjenme que busque, a ver si lo encuentro por acá, y si no vamos al... yo el otro día puse un video, acá está. Bueno, es lo mismo que estábamos viendo antes. Esta sería la fórmula de la relación IS. Noten que no aparece IS ahí, ¿sí? Si quiero para graficarla, me resulta más fácil, o para hacer igualación, puedo despejar la tasa de interés. Eso es a comodidad de cada uno, ¿sí? ¿Y de dónde viene? Bueno, de hacer oferta igual a demanda agregada. Y de ir reemplazando consumo, inversión, y acá no hay gasto de gobierno, pero si hubiera gasto de gobierno también. En A van a estar toda la parte autónoma, y acá lo que esté multiplicado por la renta, y esto tiene que ver con la inversión. Este se pasa al primer miembro para asociarlo, a sacar factor común y terminamos teniendo esta fórmula, ¿sí? Entonces conviene saber de dónde viene y saber la fórmula, el significado. Profe, Sí, no llego a leer. ¿Qué dice I igual? ¿Qué es un alfa, una C, una A? ¿a dónde? ¿Acá donde está el resaltado? Claro, ahí. ¿Acá? Alfa de G es el multiplicador del gasto. A lo mejor usaron en alguna clase o en algún archivo K en lugar de alfa. Es el multiplicador del gasto. Acá lo tenés, mirá. A ver si puedo agrandar un poquito sin que se me vaya del foco. Ahí está. Acá tenés que es alfa. Recordás que el multiplicador más sencillo es 1 sobre 1 menos C, 1 menos la propensión a consumir. Y si tenés un impuesto, por paréntesis, 1 menos T. Entonces esta alfa es el multiplicador del gasto. ¿De qué gasto? Del gasto en consumo, del gasto en inversión, ¿sí? Del gasto de gobierno, del gasto, ¿sí? Cada peso que inicialmente aumenta la demanda agregada se multiplica por, y terminan siendo 5 pesos en el PBI, ¿sí? Ese era el multiplicador del gasto. Ese alfa y esa G es multiplicador del gasto en general. Puede ser del gasto en inversión, puede ser del gasto público. Bien. Gracias, profe. Sí, seguramente vos lo viste como K, ¿te acordás? Pero ahora ves cómo está aclarada acá la fórmula, ¿sí? Es el multiplicador del gasto. Y bueno, ¿qué multiplica todo esto? Tanto el gasto que se hace de manera así autónoma, digamos, términos independientes, como el gasto que se hace en inversión, que si bien depende de la tasa de interés, no está multiplicado acá por la renta. Entonces lo pongo entre paréntesis. El multiplicador multiplica todo esto. ¿Bien? Bueno, entonces esta es la fórmula de la IS. IS 2 puntitos y esta es la fórmula. Si quiero despejo I, y si no lo dejo así. Tradicionalmente se presenta así. ¿Y por qué no usamos K acá? Fíjense, ¿por qué no usamos K? Porque K lo hemos reservado para la fórmula. Ven, acá despejó la tasa de interés. Bien. Y en lugar del otro. Y acá tienen, por ejemplo, eso. Me voy para relacionarlo con el parcial. ¿Se acuerdan que decía un desplazamiento no paralelo? Bueno, un desplazamiento no paralelo sería, por ejemplo, esta línea roja continua por esta línea roja segmentada, ¿sí? Donde lo que va a cambiar va a ser la propensión. Bien, acá es C y acá es C'. Entonces, esta sube así, es un desplazamiento no paralelo. Quiere decir que hay un giro, ¿sí? Y lo mismo acá, la negra con la negra segmentada, ¿sí? Lo que no veo si no está la del ahorro. Pero bueno,
Si yo acá tengo que subió la propensión a consumir, voy a tener esta línea roja segmentada. Y inmediatamente, simultáneamente, el ahorro va a ser al revés, va a bajar. La propensión a ahorrar va a bajar. Entonces, en el otro gráfico del ahorro, que no lo tenemos acá, voy a tener un desplazamiento no paralelo para abajo, porque disminuye. Si una sube, inmediatamente, simultáneamente, la otra baja. Ahora bien, volviendo a esto que estamos viendo. Miren, acá tenemos la IS y acá tenemos el mercado de bienes, ¿no es cierto? Con sus variantes. Pero ¿qué nos interesa acá? Si el multiplicador aumenta, porque aumentó la propensión, por ejemplo, ¿sí? De la línea roja continua a la segmentada, ¿qué pasa con la IS? Se hace más horizontal. Con lo cual, la pendiente va, cuanto mayor es el multiplicador o mayor es la propensión a consumir, esta demanda agregada que está acá se hace más vertical, pero da lugar a una IS más horizontal. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la IS me va a decir si está aplanada o si está más vertical. Siempre la pendiente de la IS es negativa. Lo único que puede ser más horizontal o más vertical. ¿Cuándo es más horizontal? Cuanto mayor es el multiplicador. ¿Sí? Cuanto mayor es el multiplicador o el otro que está en la pendiente, que es B. Y para la LM, a ver si la LM también tenemos lo mismo. Bueno, acá tenemos la demanda de dinero, ¿sí? L de este lado no es la oferta, L es la demanda, pero la letra en general que representa. Y acá está todo el argumento de cómo se comporta. Demanda para transacción, demanda para especular. Esta es K y esta es H. Los dos parámetros que me dicen qué sensibilidad, qué reacción o elasticidad tienen. Por eso, en lugar de usar K para el multiplicador, acá estábamos usando alfa, para no confundirlo, porque, ojo, este no es el multiplicador del gasto, ¿eh? Este es lo que dice la reacción que tiene la demanda de dinero cuando varía la renta, ¿sí? Entonces, más renta, más demanda de dinero, obviamente. Pero K me dice cuánto. Es la sensibilidad, sería un cociente de variaciones o de incrementos. Bueno, lo último... Bueno, acá está despejada I. Fíjense, ahora vamos entonces, para terminar, a través de la fórmula de la LM, voy a ver cuál es la pendiente. Porque en los dos casos yo puedo ver cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Acá la pendiente va a ser H, porque hago distributiva, así y así, ¿sí? Hago distributiva. Esto que queda acá, M sobre P por H, va a ser la ordenada al origen, negativa. Y K sobre H por I va a ser la pendiente K sobre I. Entonces, K sobre I me da la pendiente más vertical o más horizontal. Para poder trazarlas, ahí está bien despejada la tasa de interés. Si lo que quiero es representarla, porque siempre me conviene tenerla ordenada sola en el primer miembro y lo otro en el segundo miembro. Bueno, no sé si había algo más que yo había resaltado acá, pero lo último que les quería comentar, y hay bueno, acá está bien. Si quieren tomar apuntes, o bueno, igual lo tienen en la grabación. Esquema o relación IS, puntito, puntito. Profe, Sí, antes de que siga, ¿qué significa la raya arriba de las letras A, M, P? significa que es una constante, que es como un dato. ¿Viste en la fórmula de la función lineal?
Y igual a más menos b por x. ¿Te acordás la función lineal? No, no Bueno, sé. la rayita arriba significa que son constantes, que es un número, por ejemplo 120, 50, no está multiplicado ni dividido por ninguna variable. Es algo así como una constante, un parámetro que sí puede cambiar, pero no es una variable. Entonces la rayita arriba, que yo matemáticamente la verdad que no me acuerdo si se dice rayita arriba o no, pero acá tendría, por ejemplo, acá tendrías sumado lo que es el consumo autónomo. ¿Te acordás que es un número? 80, 50, más Sí, sí, es eso, sí. la parte de la inversión que es autónoma, 20, 120, bueno. Y el gasto de gobierno que también no lo multiplicamos por ninguna variable, lo consideramos una cifra. Que puede cambiar la cifra, pero sigue siendo un número, ¿sí? Una cifra monetaria, un número. Entonces, la suma de esos tres que son autónomos, cada uno va a llevar la rayita y la suma va a estar acá contenida en A, que es el gasto autónomo. Rayita arriba indica que es una cifra, va a ser un dato y no está multiplicada, no está afectada por una variable. No es el caso acá de B, que es un parámetro, un coeficiente que te indica, y la tasa de interés es una variable, que es una incógnita. Y B es cómo reacciona, la sensibilidad o la elasticidad. Pero acá A es algo como medio inamovible. Y como medio, es una constante. En la fórmula, si repasás lo que es la fórmula de las funciones lineales, I o la ordenada es igual a más menos b por x. A está solita, no está multiplicando ni a x ni a y. A está solita, es la ordenada al origen, es donde corta con la ordenada al origen. ¿Te acordás cómo trazar una función lineal? Sí, sí. Bueno, entonces vos te fijabas, decías, bueno, cuando todo lo otro es 0, corto en la ordenada al origen en 10, en 20. Bueno, esa va a ser la ordenada al origen. Esta que está acá, por ejemplo, en la ecuación, en la representación de la demanda agregada, es donde corta la ordenada. El número que aparece solo. Ese es el que corta cuando todo lo demás es 0. Por ejemplo, la otra variable es 0, bueno, corta la ordenada ahí. Y por ejemplo acá M justamente es una cifra que el Banco Central pone en circulación. Es una cifra, no está multiplicada por nada, por ninguna variable, ¿sí? Es un dato, es un stock. Y los precios que estén acá con rayita arriba también indicaría que están fijos, que no se mueven, ¿sí? Que el nivel de precios, que en otros momentos decimos que hay inflación, etcétera, que tenga arriba la rayita quiere decir que están fijos, que es un corto plazo, entonces los precios también se mantienen, ¿sí? Entonces esto M sobre P serían los saldos reales, pero es una cantidad constante. Que tomamos como dato. Preguntamos al Banco Central cuánto es la oferta monetaria y nos dice una cifra. Bueno, esquema o relación IS, dos puntitos. La renta de equilibrio es igual a multiplicador del gasto, abro paréntesis, por gasto autónomo menos B por la tasa de interés, o sea, la demanda de inversión que depende negativamente de la tasa de interés. Con eso puedo hacer muchas combinaciones de tasa de interés y renta para trazar la IS. Pero no puedo encontrar un punto solo, ¿sí? Cualquier punto es equilibrio el mercado de bienes, pero no puedo encontrar un punto que también me sirva para la segunda, para la LM. Entonces, relación LM, dos puntitos, y entonces acá tengo tasa de interés. Despejó porque se acostumbra a despejar la tasa de interés, pero tranquilamente se podría despejar también la renta. Entonces, a ver, acá me parece que hay un pequeño error. Sí, acá no es un igual, ¿eh? No sé si ustedes lo ven como un igual. No es un igual, es un menos, ¿sí? Haciendo pasaje de términos tengo que la tasa de interés en cualquier punto de la LM va a ser igual a 1 sobre H, o sea, la sensibilidad a las variaciones en la tasa de interés.
porque antes esta H estaba acá multiplicando la tasa de interés y pasa dividiendo. Paréntesis. K es la sensibilidad de reacción a los cambios en la renta. Menos, acá hay que arreglar, ¿sí? No es igual, es menos la oferta monetaria o los saldos monetarios reales. Entonces, H va a multiplicar tanto a uno como a otro, que están dentro del paréntesis. ¿Bien? Bueno, ahora, lo que hacemos cuando hacemos, acá trazamos una recta, y acá trazamos otra recta, y acá todos los puntos son de equilibrio, y acá también todos los puntos son de equilibrio, pero en distintos mercados. Lo que hacemos con la LM y la IS, cuando las juntamos, las integramos, es, bueno, una tasa de interés combinada con una renta, que si las reemplazo acá y las reemplazo acá, me cumple la igualdad. ¿Sí? Me confirma la igualdad. Entonces tengo que reemplazar el mismo valor. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos el otro día, la tasa de interés era 5, reemplazo acá 5 y acá 5, y la renta era 850, acá 850 y acá 850, y ese punto va a servir para todo el sistema, para los mercados de bienes y los mercados financieros. Esa es la característica. Hay una sola combinación que mantiene en conjunto o simultáneamente todos los mercados, ¿sí? Hay muchas combinaciones para las otras, pero solo una que sirve o satisface las dos ecuaciones. Bueno, les termino de comentar lo de, vamos a ver entre todos que hay un, les termino de comentar lo que hablábamos de Keynes, que él dijo, bueno, yo la verdad que no sé si eso en alguna oportunidad existió, pero bueno, yo lo planteo como una situación extrema, ¿sí? Que H tiende a infinito, por lo tanto todo se demanda para transacciones, lo llamo trampa de la liquidez. No puedo dar evidencia empírica de que haya ocurrido, datos de la realidad que haya ocurrido, pero es una posibilidad. Y lo planteó, lo dejó así planteado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó recientemente? Pero recientemente quiere decir que recién los libros lo empezaron a incorporar después del 2000. Nosotros si trabajamos con libros anteriores, incluso del 2000, no va a aparecer esto. Pero más posteriormente, más recientemente, sí se verificó eso en distintos países. Y de hecho, las medidas que toma Banco Central Europeo, Reserva Federal, el Banco de Japón, tienen que ver con esto, con intentar no caer o tratar de salir de la trampa de la liquidez. Entonces, algo que en su momento Keynes dijo, bueno, yo lo planteo, lo describo, no sé si pasó, es un extremo, en la actualidad se ha verificado, y también lo interesante, bueno, es que podemos actualizar todos esos conocimientos, esos libros, y con datos actuales, y ver cómo hicieron para salir, qué medidas tomaron para salir. Entonces, ese va a ser el ejercicio del foro, ¿sí? Que busquen noticias relacionadas con eso, y si dice qué medidas utilizaron de política económica para salir de esa situación, mejor. Así actualizamos lo que ya conocemos. Bueno. Yo acá dejé un, a ver si lo puedo, si lo encuentro acá en este archivo. Bueno, no, me parece que no lo tienen ustedes. Yo no se los compartí la clase pasada. No. Bueno, vamos a compartir ahora y después se lo subo por acá. Es un video que lo que quiero que vean es que está muy detallado, muy explicado, las fórmulas, paso por paso. Y que no se fijen tanto en las fórmulas o en toda la parte numérica, que parece más complicado de lo que es, y sí lo observen porque está muy, muy preciso y en ese sentido es interesante. Bueno, vamos a ver.
Bueno, ¿están viendo el video? Sí, sí, ahí se ve. Bien. Bueno, fíjense, acá tenemos la ISLM. Miren esto que yo les decía, la ordenada de la ELM, ojo con esto, La LM es más vertical y se parece a la demanda de dinero, pero la LM tiene pendiente positiva y arranca desde valor negativo. La ordenada al origen, o sea, donde corta, es un valor negativo. Mientras que la IS tiene pendiente negativa, pero arranca desde un valor positivo. Acá dice exactamente dónde corta una y dónde corta la otra. Y después, bueno, acá tenemos la fórmula donde ya distribuyó el alfa, el multiplicador. Bien. Y lo que hizo es despejarla para que veamos, como si quisiéramos hacer el gráfico acá, cuál es la ordenada al origen de la IS. De la IS la ordenada al origen es A, o el gasto autónomo, sobre B. Eso que multiplica la tasa de interés en la demanda de inversión. Y lo encuentro acá, cortando. ¿Sí? Cuando la renta es cero, el corte con la ordenada, con la tasa de interés, va a ser A sobre B, acá. Renta cero, tasa, y así, como siempre cuando trazamos una recta. Y después la pendiente, o sea, lo que está multiplicando la variable a la abscisa, que está acá, la pendiente va a ser, bueno, acá a ver, sí, está bien. Pendiente negativa, signo menos, y la pendiente va a ser 1 sobre alfa por B, o sea, el multiplicador por B, porque ya distribuyó B. Entonces, la pendiente va a ser más horizontal cuando el multiplicador sea mayor, o cuando B sea mayor. Es decir, cuando alguno de los dos, o los dos en el denominador son mayores, la IS va a ir bajando más despacito, más aplanada. Y si el multiplicador es menor, va a bajar más rápido, ¿sí? Va a ser una bajada más rápida. Y lo mismo está haciendo con la relación o con la función LM. Acá distribuyó K, que es lo que multiplica la demanda para transacciones de dinero. Son los saldos reales. Y también lo que hizo es despejar I para ver el gráfico. Sería el color verde. Está muy didáctico, porque esto es color naranja y esto es color verde. Entonces, tengo despejada la LM. Esta es la fórmula de cualquier función lineal. Esto que está acá es la ordenada al origen. ¿Dónde corta entonces la LM? En menos M dividido P sobre H. Acá abajo corta a la ordenada al origen. Muchas veces no vamos a ver la LM que está por acá abajo, pero corta acá abajo. Arranca desde un valor negativo de la ordenada, ¿sí? Signo negativo siempre. Al hacer pasaje de términos, por ejemplo, esto que está sumando va a pasar restando. Por eso me va a quedar signo negativo. Y después la pendiente es K sobre H, que es la que multiplica a la abscisa. La abscisa es I, la renta, y la pendiente es K sobre H. Cuando H tiende a un valor infinito, la LM va a ser más horizontal. Y cuando H tiende a 0, la LM va a ser más vertical. Bien, bueno, esas son las distintas pendientes que están reflejando más o menos sensibilidad, más o menos reacción. Bien, y es lo que van a hacer que sea más horizontal o más vertical. Pero siempre recuerden esto, la LM tiene pendiente positiva, pendiente creciente, digamos. O mayor o menor, más aplanada, como en la trampa de la liquidez, o más vertical, pero siempre positiva. Y la IS negativa. Bueno, entonces, después, ahora se los voy a subir. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad lo que vamos a estar, pues tenemos el mercado de dinero, en donde tenemos la oferta de dinero, que es una constante, y la demanda de dinero. Acá está como vamos obteniendo la IS y la LM, ¿sí? Para el esquema. Bueno, acá está trazando una por una. Esto es anterior a lo que yo les estaba mostrando. No se fijen tanto en esto. Yo sí trataría de recordar el significado de cada una
de estas fórmulas, bien, y qué es lo que hace que sea más aplanado, más. Y después hay una parte al final, no la vamos a ver toda por eso. La definición de cada una, de la I, S, la M, y después hay una parte al final donde nos muestra en qué consisten los desequilibrios. Las zonas de desequilibrio, ¿sí? Fíjense que tenemos en distintos colores, por ejemplo acá en rosa, dice exceso de oferta en el mercado de bienes, exceso de oferta en el mercado de dinero. Entonces, todos los puntos que están fuera de estas rectas son puntos de desequilibrio para ambos mercados, ¿sí? Un punto por acá, la recta verde, va a ser un punto de equilibrio en el mercado financiero, pero no en el mercado de bienes. Pero acá vamos a tener en colores las distintas posibilidades de desequilibrio. Bueno, mírenlo tranquilo, sobre todo, y pasen medio por alto todo lo que tenga que ver con las fórmulas, esa derivación, pero está muy interesante. Bueno, se lo subo, a ver si lo puedo... copiar el... Bueno, ahora se lo subo ahí a continuación. Vamos a nuestro equipo, porque ahora estoy metido en nuestro equipo.